Shalom, bienvenidos a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Toda la honra y toda la gloria para nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador, quien entregó su vida en precio del rescate por nosotros. A Él sea toda la honra, la gloria y el honor. Este día traemos un bonito mensaje para ustedes y esperamos que sea de mucha edificación y de mucha bendición. El día de hoy les traemos un bonito mensaje titulado ¿En qué día resucitó nuestro Salvador? ¿Domingo o sábado? También, si no te has suscrito al canal, te recuerdo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Bien, sabemos que por costumbre nosotros se nos ha inculcado de que nosotros vamos el día domingo a la iglesia porque en ese día resucitó nuestro Salvador. Sin embargo, vamos a ver a la luz de las Escrituras si esta información es cierta o carece de base y fundamento. Que esto lo hacemos con el objetivo de compartir con ustedes lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado, pues éramos neófitos e ignorantes en las cuestiones de las Escrituras. Y gracias a nuestro Padre Celestial, quien es el que da la riqueza y la sabiduría y el conocimiento a todas las personas, que nos ha dado la bendición de transmitir este conocimiento a ustedes, su palabra, y predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Así que comencemos a examinar las Escrituras para determinar en qué día fue que resucitó realmente nuestro Salvador, si en día sábado o en día domingo. Comencemos, queridos hermanos. Según la tradición del mundo occidental en el que vivimos actualmente, la Iglesia Católica enseña que Jesús murió un viernes por la tarde, un viernes a las 3 de la tarde, y que resucitó el domingo por la madrugada. Esto es lo que tradicionalmente hacen los católicos en la Semana Santa. Ahora bien, si nosotros hacemos una cuenta de este número de días que ellos proponen, tomando el domingo como base de resurrección y el viernes como base en que murió Jesús, podemos hacer un conteo y vamos a ver que Jesús estuvo la noche del viernes, el sábado completo y la madrugada del domingo en la tumba. Entonces aquí estarían el tiempo en el que Jesús estuvo en la tumba. La Escritura nos dice que Yeshua les respondió a los que le pedían una señal. Esto está en Mateo 12, 39 al 40. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, que Jesús iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Estas son palabras de Jesús. Ahora, si nosotros hacemos aquí un conteo, vemos que según lo que nos han enseñado tradicionalmente, no hay 3 días y 3 noches. Hay una noche del viernes, un sábado, un día completo, y la madrugada del domingo. No hay ni 2 días completos. Si nosotros hacemos el cálculo de esos días, Jesús fue puesto, según la Iglesia Católica, el viernes en la noche en la tumba, estuvo el día completo del sábado y en la madrugada del domingo resucitó. Pero aquí no hay ni siquiera 2 días completos, hay un día completo y una noche y una madrugada. Entonces las cuentas no nos cuadran. Veamos a continuación entonces si con las Escrituras podemos explicar en qué día resucitó realmente Jesús y cuántos días estuvo en la tumba. Ok, examinemos las Escrituras. Lucas 24 del 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, Yeshua. Cuando nosotros analizamos detenidamente estos versos, nos damos cuenta de que Jesús no resucitó probablemente en domingo, como podemos ver acá. Leamos detenidamente el verso. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, ellas llegaron y el sepulcro ya estaba abierto y no estaba el cuerpo de Yeshua. O sea que él había resucitado antes de ese momento en el que ellas llegaron. Pero si vemos aquí, no nos dice que Yeshua resucitó en domingo. No dice el día en que resucitó, solo dice lo que pasó cuando las mujeres llegaron al sepulcro y que ya estaba abierto. Sigamos analizando la Escritura. También dice Marcos 16:9,
en la versión Biblia de las Américas. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Volvamos a leerlo ahora despacio para que podamos entender este verso y comprender que aquí no nos da tampoco el día en el que resucitó nuestro Salvador. Y después de haber resucitado, es decir, después que Él resucitó, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció a María Magdalena. Es decir, después de que resucitó muy temprano, el primer día de la semana, se apareció a María Magdalena, ya resucitado, de la que había echado fuera 7 demonios. O sea, aquí no nos dice si resucitó el primer día de la semana o antes de ese día. Veamos lo que dice la versión Biblia Kadosh israelita, el mismo verso. Cuando Yeshua resucitó, se apareció primero a Miriam de Magdala, que es Miriam Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. En esta versión vemos que tampoco se nos dice claramente el día en el que resucitó nuestro Salvador, por lo que examinemos más a fondo las Escrituras para poder determinar realmente en qué día fue que resucitó nuestro Salvador. Bien, ahora vamos a examinar Levítico 23. Es necesario examinar este capítulo porque ahí están las fiestas de nuestro Padre Celestial. Y esas fiestas eran una señal profética que tenía que cumplir nuestro Salvador y que la cumplió a cabalidad. Estamos hablando de Pesach o Pascua y la semana de los panes sin levaduras. Es necesario que comprendamos este detalle para poder entender los siguientes versos y poder determinar en qué día realmente fue que murió y resucitó nuestro Salvador. Y también esto lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, cuando le dice a los corintios que nuestro Cordero, que es Jesús, Yeshua, fue dado en precio del rescate por nosotros y que nosotros somos los panes sin levaduras. Veamos a continuación lo que dicen las Escrituras. También vamos a ver desde la perspectiva hebrea cuando inicia un día, que es la caída del sol, o sea, a las 6 de la tarde, o sea, a las 12 de la noche. La Escritura dice en Levítico 23 del 4 al 7: Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Como podemos ver aquí, había una fiesta que se llamaba Pascua o Pesach en hebreo, que era el mes, se celebraba en el mes primero, que es el mes de Aviv, a los 14 días de ese mes. Y había una fiesta después de ese día 14. Al día 15 iniciaba una fiesta de 7 días que era llamada Panes sin Levadura. Y el primer día de esa semana era una santa convocación y ningún trabajo se hacía, es decir, que era un sábado solemne. Así se le conoce en la Escritura, un sábado solemne. Esto lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, cuando le escribe a los corintios y les dice: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios que Yeshua fue nuestra Pascua y que nosotros somos los panes sin levadura, como dicen las fiestas, es decir, que Yeshua cumplió con estas 2 fiestas y con las otras. Ahora bien, también es importante que nosotros entendamos la medición de los tiempos desde el punto de vista hebreo para poder entender en qué día resucitó Jesús. Dice la Escritura en Génesis 1:19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. El día comienza a la tarde con la caída del sol en la perspectiva hebrea. Es muy importante que sepamos ese detalle para comprender también en qué día. Estos son detalles puntuales que estamos citando para que ustedes comprendan lo que sigue a continuación, los versos que siguen a continuación, para poder entenderlos. Bien, ahora analicemos el día en que murió Jesús. Bien, para ello vamos a citar la Escritura en Lucas 13, verso 10. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día sábado, y he aquí una mujer que llevaba 18 años enferma. Bien, la Escritura comienza en el capítulo 13, en el verso 10 de Lucas, enseñándonos que Yeshua iba en camino hacia Jerusalén, cuando él se iba metiendo en sinagogas en el camino en día del sábado y iba enseñando. Y en este sábado en particular encontró una mujer encorvada de 18 años que la sanó en día del sábado. Y así nosotros vamos viendo paulatinamente que, por ejemplo, en el verso 18 comienza a enseñar la parábola de la semilla de mostaza, y en el mismo capítulo, en el verso 22, comienza a hablar sobre la puerta estrecha. Y después de ello, pues nosotros vemos que ya en el verso 31 de este mismo capítulo, él empieza a hablar
acerca de su momento, de que Él va a ser dado en precio del rescate por nosotros, y hace una lamentación también por Jerusalén al final de este capítulo. La Escritura dice: en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, esto ya es en el verso 31 del mismo capítulo, y esto es para que comprendamos que eso fue en día de sábado, porque esto pasó en el mismo contexto del día del sábado. En aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo Jesús, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy, es decir, el día sábado en el que estaba, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea que Jesús iba a entregar su vida, porque aquí dice, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, él iba a morir. Ahora analicemos qué significa hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Esto es en el contexto de un sábado, él está enseñando en día de sábado, y él dice hoy y mañana. Hoy es el día sábado, mañana es el día domingo en el contexto de él. Y al tercer día de ese domingo, es decir, 3 días después del domingo, terminó mi obra, es decir, voy a dar mi vida en precio del rescate por todos. ¿Cuántos son 3 días después del domingo? Un día después es día lunes, 2 días después es martes y 3 días después es miércoles. Él dice que 3 días después termina su obra, es decir, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él iba a morir al tercer día, es decir, al día miércoles. Aquí podemos ver claramente que Jesús murió un día miércoles. Por este verso, por este capítulo. Este capítulo es bien revelador para poder entender el día en que murió Jesús. Y como vemos claramente, Jesús murió un día miércoles. No murió un día viernes como nos han enseñado tradicionalmente. Así que hermanos, sigamos analizando las escrituras y comprendamos ahora en qué día resucitó. Bien. La escritura dice en Juan 19:31 lo siguiente. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día sábado. ¿Por qué dice aquí que no quedasen en el día sábado? O sea, para los judíos era sábado el día siguiente, pero acabamos de decir que Jesús murió un miércoles y el día siguiente sería un jueves. ¿Por qué para los judíos iba a ser sábado el jueves? Porque ya leímos en las escrituras que en Levítico 23 hay una fiesta que se llama los panes sin levadura y se celebra después de Pesaj o Pascua, y el primer día es un sábado, es decir que ese día después del miércoles que murió Jesús, aunque para los romanos era jueves, para el pueblo hebreo venía siendo un sábado, y por eso aquí dice que no querían que Jesús quedara en el madero en el día sábado, pues aquel día era sábado solemne, era día de sábado de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Y por qué querían quitarlo antes de la caída del sol? Porque ellos miden el tiempo y los días desde que cae el sol. Porque la misma escritura dice en Deuteronomio 21, del 22 al 23, lo siguiente. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Es decir que hasta en esto estaba cumpliendo toda la ley Jesús. Él estaba cumpliendo proféticamente todo y todo tenía que cumplirse. Entonces aquí podemos ver claramente que el día siguiente para el pueblo hebreo era un sábado solemne. Ahí empieza el conteo de los 3 días y las 3 noches que Jesús tenía que pasar en la tumba. Por ello vamos a determinar si Yeshua resucitó en día sábado. Dice la escritura en Mateo 12, 39 al 40. Y respondió y le dijo Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bien, si nosotros ya sabemos que Jesús murió un día miércoles y no un día viernes, como nos ha enseñado, y si tenían que cumplirse 3 días y 3 noches en la tumba, en el corazón de la tierra, tenemos que contar a partir de la caída del sol del día miércoles en que fue sepultado Jesús, es decir, al inicio del sábado solemne para el pueblo hebreo, que era el primer día de los panes sin levadura.
Aquí en esta pequeña imagen podemos ver que aquí fue sepultado Jesús al terminar el día miércoles, es decir, al caer el sol. Y cuando el sol ya se puso, era la primera noche, y al día siguiente era el primer día de ese jueves romano, pero que para el pueblo hebreo era un día santo, el primer día de los panes sin levadura. Después, al siguiente día, que era un viernes romano, que para el pueblo judío era el segundo día de los panes sin levadura, las mujeres fueron a comprar especias para prepararlas. ¿Por qué no las compraron el día anterior? Porque era día de descanso y no podían comprar ni vender. Tuvieron que esperarse hasta el día siguiente, el día viernes. Compraron las especias aromáticas para prepararlas e ir a preparar el cuerpo del Mesías. Al tercer día, que era el sábado semanal, que era el tercer día de los panes sin levadura, ya Jesús está próximo a resucitar, porque como la señal de Jonás él dio que eran 3 días y 3 noches, debían ya de pasar estos 3 días en este Shabbat semanal. Entonces aquí podemos ver que al final de este sábado semanal, este es un sábado semanal, o sea, el tercer día de los panes sin levaduras, al final de este tercer día, es decir, el sábado cayendo el sol, Jesús ya estaba cumpliendo los 3 días y las 3 noches, como podemos ver en esta gráfica. O sea que Jesús resucitó el sábado al caer el sol, no resucitó el domingo por la madrugada. De haber resucitado el domingo por la madrugada hubiera sido 4 noches y 3 días. Así podemos determinar que nuestro Salvador resucitó en día de sábado. Haruach behakalá omrim bo. El Espíritu Santo y la novia dicen ven pronto. Amén. Así sea. Bien, queridos hermanos, como hemos visto en este video y a través de las escrituras, nuestro Salvador murió un día miércoles y resucitó un día sábado por la tarde antes de caer el sol, antes de ponerse el sol. Esto es contradictorio con lo que nos ha enseñado en la tradición, que nuestro Salvador murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó un día domingo por la madrugada. Sin embargo, las escrituras demuestran todo lo contrario. Queremos recordarte, queridos hermanos, que la Semana Santa fue una semana que introdujo el emperador Constantino en el siglo IV y lo introdujo en el cristianismo para poder ellos celebrar en esa semana todas sus tradiciones y todo su credo y todas sus doctrinas. Y también él fue el que cambió el día de sábado de reposo al día domingo, cambiando así la ley y las fiestas de nuestro Padre Celestial, cosa que dice Deuteronomio 4:2 que no tenemos que hacer, quitarle y agregarle a la ley y a las escrituras. Así que sabemos que esto pues es revelador y esperamos que haya sido de mucha bendición, y compártelo para que muchas personas tengan este conocimiento y puedan ver la verdad a través de las escrituras. Que nuestro Padre Celestial te bendiga y te proteja y te muestre su rostro radiante y tenga de ti misericordia y te conceda Shalom.